Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos hoy a un nuevo vídeo. Vamos a a comentar el movimiento de hoy. Este movimiento que ha hecho en esta vela correctiva a las 10 de la mañana, de hora de aquí de España. Y bueno, tenemos esta pequeña corrección que ha dado oportunidad a meter algún corto. Era una de las posibilidades. El precio, como venía diciendo hace unos días, el movimiento en sí mismo de esta mecha de liquidación del día 26, esto al ser un movimiento algorítmico, lo único que ha producido un FOMO para que los operadores manuales entren, pero ya aquí no hay un volumen de demanda tan fuerte como el que produjo los algoritmos. De hecho, el precio se ha acercado a la línea, a esta zona, ¿no?, de estos dos puntos que son máximos decrecientes. Casualmente la mecha de liquidación estuvo en torno a esa zona. Aquí ya se podía entrever que estas mechas que lanza el precio son de agotamiento, de la misma manera que también hay un rechazo hacia la zona baja, ¿no?, de esta zona. Hoy sí se ha podido comer toda esta zona de órdenes, barrerla, a pesar de que se haya producido este cruce de medias alcista en diario. Pero también tenemos un RSI que ha entrado en una zona de sobrecompra. Entonces el precio se intuye de esa manera que baje. No está nada mal. Me hubiera gustado meter algún corto, lo estaba viendo más o menos venir. Aquí, como estamos viendo en 4 horas, digo que lo estábamos viendo venir porque el precio hace una corrección y vuelve a hacer un ataque hacia esa zona, y evidentemente aquí no se ve claramente cómo no puede. Lo que se entrevé que está ocurriendo, claro, el precio aquí al pasar por debajo de la media de 20 en el marco de 4 horas, esto da a intuir que el precio ya no quiere, ya ha rechazado esta zona de aquí, ¿no? El precio no va a querer volver aquí, sino que más bien las medias van a tender a cruzarse y empujar el precio tal vez hasta esta resistencia, perdón, lo que antes fue resistencia, ahora hasta este soporte sobre los 35.000, y ahí se podría ver bastante demanda del precio. También es verdad que esto da la posibilidad de una entrada en corto aquí hasta esa zona. Esto ya lo valoraré yo también a nivel personal, porque esto es una muy buena entrada. Esta bajada que ha hecho aquí va a ser muy significativa para las altcoins, y si se produce ese cruce de medias a la baja, también puede ser significativo. Teniendo en cuenta también que tenemos un cruce de medias en diario, deberían empujar más, ser más significativo el cruce de medias en diario, pero bueno, como tenemos contraindicaciones con el RSI, este tipo de bajada, digamos, correctiva de esta subida, así como puede haber sido esta, y vuelve a tomar un impulso y más o menos así, pues lo suyo sería que bajase, subiese y se mantuviese sobre esta zona, más o menos en este rango. Entonces, por eso digo que abrir un corto aquí te puedes quedar
o lo cierras aquí con este 7% de beneficio, o te puedes quedar con el corto pegado en 4% y no ser capaz de cerrar el corto porque no te llega al objetivo. Si tienes un objetivo de 5%, este corto de esta vela ya se ha cerrado. Ahora bien, aquí yo diría que va a bajar. O sea, lo más normal es que bajase otro tanto por ciento, por lo menos hasta la zona de estas velas, más o menos. Y luego ya veríamos, a ver, no se puede saber, no se puede adivinar cuál es el precio. Lo que sí está claro es que meter un largo aquí, en esta resistencia, es complicado. De hecho, el corto, si se metiese aquí un corto, el corto quedaría bastante bien protegido por esta resistencia. Al haberse producido un movimiento brusco y no esperar una fuerza en el volumen del precio, es difícil que el precio te lance una mecha de liquidación pasando esta resistencia, llevando el precio hasta esta zona, que es muy significativo y muy considerable tener que llegar a ese nivel de precio. Para liquidar a un 10X tendríamos que ver una mecha de liquidación hasta casi los 43.000 ahora mismo, un 10X en corto. Y ya no hablemos un 2X. Entonces, claro, ahora mismo habría que utilizar muchísimo volumen de demanda para irse a liquidar tanto a los 10X como a los 2X, un 2X, imaginaros, si abrimos una entrada en corto desde este punto, buscamos el punto de liquidación de un 2X, es prácticamente imposible. Tendrías que elevar el precio hasta los 60.000 ahora mismo, sin fuerza, sin volumen, por lo menos para irlo a liquidar. Así que una posición en corto desde esta zona es posiblemente lo que esté haciendo muchísimas personas que sea factible. Como digo, hasta esta resistencia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué está haciendo en el mercado temporal de 1 hora. Efectivamente, las medias rechazaron cruzarse y ahora que se ha producido el cruce de medias en el marco temporal de 1 hora, 3 horas después, justo a las 10, se ha producido la presión a la baja. Esto ha sido indeterminado, es un rango de indeterminación. Sí que es verdad que al no haber volumen ni haber fuerza, prácticamente el corto estaba cantado. Pero bueno, yo sigo en largo. Como le traigo desde 32, el largo no pretendo cerrarle porque digamos que estoy haciendo una apuesta a que si rompe esta zona entre los 40 que la ha estado peleando y llegase a los 42, va a ser muy significativo de un impulso muy alcista al precio. Entre otras cosas, también a nivel fundamental, creo que están habiendo muchas noticias negativas con todo el tema de Binance, acerca de la legalidad de Binance para operar en distintos estados y países, sobre todo en Europa, con el tema de los futuros, la reducción del apalancamiento, los problemas que están habiendo actualmente con Tether y con USDC, la moneda de la stablecoin de Coinbase, ya que por lo visto no tienen unas garantías de respaldos. En el caso de la USDC de Coinbase no tiene una garantía de respaldo de 2.000 millones y en el caso de Tether por lo visto no tiene una garantía de respaldo de unos 60.000 millones. Esto podría influir directamente al mercado de Bitcoin y criptomonedas, pero los
las noticias fundamentales en el sistema cripto y en cualquier mercado financiero, o sea, cuando las noticias son negativas, es momento de compra. Y cuando las noticias son positivas, son momentos de venta. Creo que el momento de venta ya ha pasado y creo que al sacar las noticias negativas hay que tenerlas en cuenta porque igual es una oportunidad de compra. Posiblemente veamos noticias negativas y de repente veamos un salto en el precio hasta los 50.000 sin que nadie se lo esperase por obedecer a noticias negativas. Entre otras cosas, bueno, voy a continuar aquí mirando las otras monedas que teníamos pendientes. EOS, al estar correlacionadas las monedas al Bitcoin, como venía comentando en los vídeos anteriores, y como he dicho hace un momento que estoy en largo en Bitcoin, porque Bitcoin también, entre otras cosas, ha tenido este cruce de medias en diario. Y las monedas también podrían tener ese cruce de medias en diario y cambiar su tendencia a una tendencia alcista. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una lucha en la de que con esta corrección, en la que las monedas van a bajar y las medias puede que no tiendan buscar el cruce en el corto plazo, así que pueda haber una tendencia de estas medias de separarse. Incluso si en este caso de EOS, que lo veníamos comentando, si cruza por debajo de esta media, habría que ver las consideraciones y los cambios de perspectiva que tendría para la moneda. También hay que tener en cuenta de que Bitcoin, si baja, como lo habíamos calculado antes, se produjese esa oportunidad para hacer un corto en Bitcoin de un 12%, las monedas evidentemente empujarían su precio más a la baja. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí en EOS, en el marco temporal de 4 horas, estamos viendo que está superando esa línea de esa media de 20, se está cruzando por debajo. Las medias en diarios no se han cruzado al alza, no es el mismo caso que Bitcoin, así que estas medias de 4 horas, si tendiesen a cruzarse a la baja, el precio va a empujar a la baja. De la misma manera que en el RSI ha llegado a esta zona de máximos decrecientes que son de largo periodo, y en vez de continuar a tocar la zona alta de esos máximos decrecientes, posiblemente se vuelva a ir otra vez a una zona de sobreventa, tocando una parte inferior. Aquí en el marco temporal de 1 hora tenemos un cruce bajista, con lo cual esto es un indicador de que en las próximas horas el precio va a tener un empuje a la baja. Por lo demás, vamos a revisar un poco terminar de revisar un poco las monedas que tenemos abiertas en operaciones en largo, que es Chilis, Tita y Matic, que acompañaban al movimiento de Bitcoin. Son las monedas que teníamos en consideración que acompañaban al movimiento de Bitcoin para que fuesen en largo. Aquí Chilits, igual que las demás, muestra un signo de bajada, menos que EOS y menos que Bitcoin. Posiblemente, tal vez esto sea un motivo de retraso en la reacción. Posiblemente la reacción que haya tenido esta mañana Bitcoin no termina de influir al resto de las altcoins hasta unas horas pasadas después, o incluso hasta el propio día siguiente. Entonces vemos a Chilis que todavía no ha manifestado una bajada como en Bitcoin, o a lo mejor como en EOS, y se mantiene por encima de la media de 50 en diario, manteniendo esa posibilidad de ese cruce alcista, en este caso para Chilis. Y vemos que también
ha superado la zona de estos máximos decrecientes en el RSI y ahora pasa a ser un nuevo máximo por encima de ese máximo anterior, y eso es significativo en el índice relativo de fuerza relativa del precio. En los marcos temporales más bajos acerca de esta moneda, seguimos viendo otro tanto de lo mismo. Las medias de 4 horas se mantienen alcistas. Sí puede ser que dentro de unas horas, por lo que acabo de comentar, la reacción del precio del Bitcoin influya dentro de unas horas a Chilis para que se produzca, para que el precio comience a pasar por debajo de esta media de 20 y, y comienza a pasar por debajo, forzando, obligando, ¿no?, a esas medias a tener una tendencia de cruce a la baja. No pasa nada porque son correcciones de este estilo en las que el precio ha tenido unos impulsos y corrige. Hay que tener en cuenta que las zonas de las que estamos hablando, tanto de EOS, Chilis, las otras monedas que vamos a comentar, como venía diciendo en los vídeos anteriores, estamos hablando de que estas monedas están en fuertes zonas en las que se ha podido acumular mucho del precio. Aquí hay un volumen de compra, han parado las caídas del precio, y todas estas mechas, todas estas paradas de los precios para que no cayese más, son signos de acumulación, son signos de grandes compras. Entonces, sería muy difícil ver caídas que absorbiesen toda esta zona y que tuviesen una continuidad en su caída, además de la cantidad de volumen que habría que mover en términos de oferta, de que tenga que salir una oferta para que pasase toda esta zona, que es una zona de mucha demanda. Entonces, al concentrarse una zona de acumulación, lo más normal con esos cruces de medias en diario, a pesar de estas correcciones que se están viendo, la estimación para mí sigue siendo en largo, como que el precio va a llegar un momento en el que pase de estas correcciones y este periodo de acumulación a que reviente el precio a la alza, a pesar de incluso con noticias negativas. O sea, todo como que se orienta a ese sentido. Por último, aquí en Chilis, vamos a ver un cruce de medias a la baja. Está ahí peleando para que no. Pero según está Bitcoin, que es la referencia correlativa para el resto de las monedas, yo creo que sí. Además, esta mecha es de rechazo, está rechazando esta zona, a pesar de que esta vela tiene muy buena pinta. Pero claro, aquí tendría que haber un volumen de demanda para comerse ya toda una zona que ha sido de demanda. Entonces sería muy difícil. Además, sería un movimiento un poco extraño, una vela aquí que envuelva esta. Lo más normal es que el precio tienda a ser un poco esto, ¿no? Posibilidad de cortos para estas monedas, tal vez como forma de cobertura. Yo voy en largo. Un corto de un 5% aquí no es nada descabellado. Como comentábamos en las otras monedas, son zonas donde los cortos van a estar muy bien protegidos porque se ha ofrecido mucha resistencia y se está rechazando estas zonas de los precios para que tengan un escape a la alza. Así que entradas en corto, además de con los RSI, en este caso no son casos como Bitcoin, los RSI no están en zona de sobrecompra, ni como EOS, son zonas intermedias, pero Bitcoin es el que manda, y lo que haga Bitcoin lo replicarán estas monedas. Bueno, vamos a ver Matic, a ver qué tal la tenemos. Por otro lado, decir que continúo un poco con la idea de que si
vamos a ver, aquí los cortos tienen una gran oportunidad, por un lado. Pero por otro lado, al comentar que estas zonas son zonas donde se ha detenido mucho el precio y al parecer son zonas de acumulación, que los precios tal vez vuelvan a estos puntos. Lo único que están ofreciendo son nuevas oportunidades de compra. Además de, sí, puedes entrar en un corto protegido por una zona de rechazo aquí en esta zona de resistencia tal vez. Pero tal vez recordad que son zonas en las que, valorando todos los contextos, tanto de las medias, el RSI, los fundamentales, etcétera, de todo, posiblemente haya nuevas oportunidades para entrar en largo de la misma manera que estas oportunidades que muy pocas personas las han aprovechado. O sea, esto era un largo de un 50%, y en los otros casos, tanto de EOS como de Chilis, eran muy buenos largos. De hecho, fijaros dónde yo lo cogí este largo, y no es ni siquiera es la mitad de la subida, sino que me he pasado un poco más de este largo. Si cayese, volvería a haber una oportunidad para entrar en largo. Yo, si cae, además de buscar ese corto, si cae a la mitad de más o menos de esta vela, que sería una buena corrección, sería interesante valorar esto, hacer una entrada aquí en largo. Ya por último vamos a Tita. Bueno, aquí no sé, no vi los otros marcos temporales para ver. Sí, bueno, tenemos al precio pasando por debajo de la media de 20, y con lo que haga Bitcoin, el empuje va a tender a ser bajista. Este es mi stop loss, que me saca en ganancia. Posiblemente me saque. Y no pasa nada porque, bueno, ahora por la tarde voy a esperar a ver si valoro esta entrada tanto en corto para tenerla abierta, y en el momento en el que se pone un poco positiva también le vuelvo a poner un stop loss para que me saquen ganancias una vez que el movimiento se va en favor. Anticipándome a este cruce de medias de 4 horas. Y en el contexto de mercado que estamos viendo actualmente de Bitcoin. Lo estamos viendo aquí también en el marco temporal de 1 hora. Uy. A ver qué ha pasado aquí. Bien. El precio no puede, ha subido su máximo por los impulsos que estábamos comentando antes, y ya tenemos aquí un cruce de medias de 1 hora. Bueno, yo las operaciones las abro con el teléfono móvil, o sea que muy posiblemente espere aquí un par. Si llegase a producirse una vela verde alcistas antes de este cruce, ahí voy a abrir corto. Muy probablemente. Ahora dentro de unas horas. Un par de horas, no voy a esperar mucho más. Ya pues. De hecho, el corto realmente, para que os hagáis una idea, realmente el corto yo ya lo puedo abrir aquí. Intuyendo el contexto de lo que estoy hablando, porque explico una cosa. O sea, tú abres un corto aquí de $20, y si el precio me sube, yo aquí vuelvo a abrir, hago una reentrada con $50. Y si tuviese la suerte y la posibilidad de que me llegue a subir aquí, vuelvo a hacer una tercera entrada con $100 más o menos. Me voy haciendo las entradas escalonadas y tengo una posición construida de casi $200, y en el momento en el que se me pone a favor, sencillamente lo que hago es ponerle un stop loss para que por encima de mi precio de entrada,
y ya está. Y dejo correr intento dejar correr la operación todo lo que se pueda. ¿Vale? Los stop loss, un día ya explicaré cómo uso los stop loss, porque yo no uso stop loss, yo uso, al fijar las entradas, intento que el precio se me vaya en favor lo más rápido posible y lo único que hago es poner un stop loss, pero por encima de mi precio de entrada, nunca por debajo de mi precio de entrada. Si me va a sacar de la operación, que me saque como mínimo con ganancias, no, nunca a precio de entrada. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ahora estamos haciendo mal, sí, ahora. Tita token. Por último, parece que tiene una corrección mayor que las anteriores. También es verdad que lleva una subida bastante más pronunciada que las anteriores. Estoy viendo que esta zona de esta mecha va a ser significativa si la llega a atravesar, porque esta zona fue de rechazo, igual que esta zona de aquí. Estas mechas son de rechazo de esa zona para que baje el precio. Vamos a ver, uy, man. Vale, tenemos ahí el RSI, nada, también zona indecisa, aquí va a mandar Bitcoin sobre la acción del precio de Tita, así como lo está haciendo con las otras. Repito, aquí tengo mi stop loss. Lo que quería comentar antes es que si este es mi precio de entrada, yo mi stop loss no lo defino aquí. Yo en el momento en el que la operación cada vez se va yendo en favor, voy moviendo dinámicamente mis stop loss. Como yo tengo unas expectativas de estas operaciones muy en largo, las próximas horas ya veo si puedo mover mi stop loss para que me saque con mayor ganancia o lo que sea, intuyendo que el precio va a variar en su dirección y va a tender a bajar. Y otro tanto de lo mismo, si yo intuyo eso y tengo estas resistencias de aquí arriba, donde el precio ha ido 1, 2, 3 veces y no puede, aquí lo más seguro es meter un corto. Tú te quedas protegidísimo por toda esta zona de aquí, vas metiendo un corto a 2X, tu punto de liquidación queda súper lejos, el precio tendría que subir una barbaridad, el precio tendría que subir muchísimo para liquidarte ese corto, entonces eso te da una probabilidad de que te vaya a entrar más en favor la operación en corto que yendo en largo, porque si tú metes un largo aquí, posiblemente el largo se te pueda ir en contra hasta este soporte. Aquí aguantar este largo es complicado. Entonces ahí las probabilidades, o sea, la probabilidad no juega en favor de un corto, de un largo, perdón. Juega en favor de un corto, no de un largo. Y luego, pues al igual que con las otras, habría que valorar, pues eso, que estas zonas son zonas de acumulación. Y posiblemente, muy tal vez, quizá puedas construirte una posición en largo en 2X con un punto de liquidación muy lejos por debajo de este soporte, a modo de que si algo invalidase la operación y no saliese bien, tú te pondrías, ahí sí te tendrías que poner un stop loss, o sea, tú tendrías si quieres construir una posición en largo y tú tienes un promedio de media de tu precio de entrada sobre esta zona, porque has venido comprando y el precio está en este soporte y llega a buscar a intentar caer por debajo de ese soporte, pues en la línea del soporte que tengo aquí trazada de esta mecha del 19 de mayo, que fue esa caída de liquidaciones,
pues en este punto ahí sí definiría un stop loss con pérdida, no precio de entrada. Pero mi pérdida sería un porcentaje, no sería este porcentaje ni siquiera, ya no es un stop loss a menos 20% ni de broma. Pero pues eso, buscaría que si se va a invalidar la operación, dejar un stop loss más reducido. O cuanto más reducido, mejor. Pero eso, para eso se pasan tardes calculando tanto el punto de entrada como el stop loss que le vas a terminar definiendo. En Titan tenemos en el marco temporal de 1 hora, ya tenemos un cruce de medias bajista, con lo cual otro tanto de lo mismo. Durante las próximas horas, 2 horas, posiblemente el precio tenga una tendencia a bajar, algo que no habíamos visto en el marco temporal de 4 horas fue el RSI, que bueno, no nos dice nada, está en una zona intermedia como para bajar, y aquí todavía le queda un poco en marco temporal de 1 hora como para ponerse en sobreventa. De hecho, aquí tenemos un soporte y sí, ¿por qué no? El precio podría bajar perfectamente hasta ahí. Así que nada más, esto es más o menos la visión de ahora. Y yo creo que para la fecha de hoy y la hora en la que estamos, viernes 30, de cara a sábado y domingo, vamos a tener, veo que hay más probabilidad de entradas en corto que de que esos cortos, a pesar de que se me vaya el precio en contra, me parece súper mega difícil que para las monedas que he estado explicando, y esto también es para si hiciera un análisis más extenso de todas las monedas, más o menos se replican, van a ser un poco lo mismo porque ayer lo estaba viendo y más o menos va a ser lo mismo. Si yo me equivocase y el precio, claro, porque lo que yo pienso lo va a pensar 3 millones de personas también. Entonces, si quisiesen buscar ir a liquidar esos cortos, recordad que es muy significativo estas zonas de resistencia, porque atravesarlas tiene unas consideraciones alcistas importantes. De hecho, lo que vendría siendo, tanto para Bitcoin, pasar esta zona y volver a caer, son significativas. Pero esto hay que mover muchísimo volumen de mercado para que eso se produzca. Por eso digo que es más probable que el corto se produzca como mínimo hasta esta zona de aquí. Y posiblemente sea lo que yo haga. A ver de qué manera en otro vídeo puedo compartir yo cómo me dan los resultados en función de todo esto que estoy diciendo, si entro en corto, si entro en el largo, cómo lo voy viendo y tal. Y ya lo voy explicando. Así que, bueno, nada. Muchas gracias por la tarde de hoy de viernes y ya os sigo dando actualizaciones de cómo voy viendo las gráficas. Con esto me despido y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Chao.